Bueno, vamos a continuar con el capítulo número 2 de la historia que estamos viendo, Guillermo Carey, padre de las misiones modernas. En la historia anterior aprendimos cómo un pobre zapatero escuchó el llamado del Señor Jesús y tuvo el deseo de hablar a otros acerca de él. Guillermo se convirtió en un hombre ocupadísimo pero muy feliz. Tuvo que hacer zapatos durante el día y dar clases por la noche para ganar su sustento. Parecía que ya tenía el día bastante ocupado, pero cada minuto de los que estuvo desocupados lo dedicó a estudiar. Su mente y corazón tenían hambre de aprender más y más. En su lugar de trabajo siempre había un libro para estudiar. Estudió la Biblia, griego, hebreo, latín, geografía, además de todo lo que pudo encontrar. Estaba ansioso de saber más con el fin de poder estar capacitado para servir mejor a su Salvador. La gente del pueblo donde vivía fue testigo de cómo su zapatero y maestro siempre estaba ocupado y amaba la palabra de Dios. Algunos de ellos le pedían que fuera a enseñarles el domingo en la iglesia y muy pronto la gente de pueblos cercanos supieron lo que él hacía. También le pidieron que les fuera a predicar. Guillermo, lleno de gozo, caminaba muchos kilómetros para llegar a las pequeñas congregaciones. Durante el verano o invierno, bajo la lluvia o la nieve, siempre salió a predicar. Nada le daba más alegría que enseñar la palabra de Dios y hablar a otros de Jesús. A pesar de todo lo que hacía, Guillermo Carey muchas veces se entristecía. Al estudiar geografía, se le ocurrió hacer un globo terráqueo usando trozos de varios colores de piel. También pegó varias hojas de papel uniéndolas y dibujó un mapa de los países del mundo y luego colocó su mapa en la pared cerca del lugar donde trabajaba. Sobre ese mapa tenía escrito cuántas personas vivían en cada país, qué idioma hablaban y los dioses que adoraban. Cada vez que el joven zapatero veía su mapa o su globo, sentía mucha tristeza, porque 99 países del mundo en aquellos días adoraban ídolos extraños en vez de adorar al Dios verdadero. En otros 53 países la gente era musulmana y tampoco conocían ni creían en Jesús. Cuando Guillermo pensaba en los millones de personas que estaban perdidas en sus pecados, sus ojos se llenaban de lágrimas. Muchas veces al contemplar su mapa, las lágrimas le corrían por las mejillas, le dolía en su corazón y compartía el amor de Dios por los perdidos por todo el mundo. Pero ¿qué podía hacer un pobre zapatero como él? Solamente podía orar por ellos diariamente. Guillermo continuó haciendo zapatos, enseñando, predicando, estudiando y orando, y su mayor deseo era emplear todo el tiempo estudiando y predicando, pero tenía que hacer zapatos para ganarse la vida. En cierta ocasión un hombre pensó que era absurdo que estuviera deseando predicar y le dijo: lo que deberías de hacer es dedicarte más y más a tu negocio. Guillermo le contestó: mi negocio es trabajar para Dios, yo solamente remiendo y hago zapatos para ganar para mis gastos. Hubo otro hombre para quien Guillermo hacía zapatos que era muy sabio y amable. Un día, al entregarle Guillermo una bolsa con zapatos, ese hombre le preguntó: muchacho, ¿cuánto ganas semanalmente haciendo y arreglando zapatos? Como 9 o 10 chelines, señor, le contestó. Los ojos del hombre le brillaron con una feliz idea. Bien, mira, tengo algo que decirte. No necesitas hacer más zapatos para mí. Guillermo pestañeó sorprendido. El hombre sonrió y le dijo: mira, tú sigue adelante, estudia y predica. Te daré un sueldo de 10 chelines semanales. ¿Estás de acuerdo? A lo que Guillermo aceptó. Cuando Guillermo predicaba, no podía olvidar a tanta gente de otros países que no tenían ni un misionero, ni iglesia, ni tampoco la palabra de Dios. Pensaba: oh, si yo pudiera ayudarles. A sus amigos predicadores les habló acerca de esa gente y les decía: tenemos que hacer algo por los perdidos. Pero esos predicadores, que eran mayores que Guillermo Carey, pensaron que ese deseo era solamente debido a su juventud entusiasta y llena de grandes ideas. No prestaron mucha atención a lo que decía, pero a pesar de ello, Guillermo no se dio por vencido. Siempre que tenía la oportunidad decía: tenemos que mandar misioneros a los países que no tienen la palabra de Dios. Un día en una reunión de ministros, el presidente de la reunión preguntó: ¿hay algo que debamos discutir? Guillermo entonces se puso de pie y dijo: Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hablemos entonces de esas palabras que pronunció. ¿Piensan que él estaba diciendo a sus discípulos y a nosotros también que predicáramos el evangelio en cada país?
Guillermo tenía la esperanza de que los ministros comprendieran lo que Jesús quiso decirnos a todos y que debíamos hablar a todas las naciones acerca de él. Al presidente de la reunión no le agradó lo que oyó y de forma muy contundente le dijo: «Siéntese, joven, si Dios quiere que se conviertan los paganos, lo hará sin su ayuda y sin la mía». Guillermo Carey se sentó muy triste y se dijo: «Lo que sucede es que los predicadores no lo entienden. Dios quiere que todos los habitantes del mundo sepan del amor del Señor Jesús. La Biblia nos enseña: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». ¿Cómo pueden entonces creer si no tienen una Biblia y nadie les quiere enseñar? ¿Qué puedo hacer? Era el pensamiento de Guillermo Carey. ¿Cómo puedo ayudar a los cristianos para que comprendan que tienen que enviar misioneros a otros países? Pensó y oró mucho sobre esto y predicó acerca de esa necesidad y habló de ella a todo aquel que estaba dispuesto a escucharle. Finalmente un día un hombre que conocía le dijo: «Bueno, ¿por qué no escribes un mensaje para mostrar que debes enviar misioneros a lugares lejanos? Imprímelo y entrégalo a los miembros de las iglesias para que lo lean». «Me encantaría hacerlo», respondió Guillermo, «pero pienso que no sabría escribirlo suficientemente bien y además no tengo los medios para poder pagar la impresión». «Tú escríbelo», le dijo aquel hombre, «yo te daré el dinero necesario para la impresión». Entonces fue cuando Guillermo entendió que Dios quería que escribiera el mensaje, porque le había enviado otro amigo para que lo ayudara. Guillermo pensó muy bien lo que iba a escribir, se preparó, oró mucho y luego comenzó a escribir acerca de todos los países, islas que había en el mundo y de los millones de pueblos que no tenían a nadie que les hablara de Jesús. Por fin terminó el escrito, lo mandó a imprimir y lo entregó a las iglesias. Mientras tanto, Guillermo Carey pensaba: ¿lo leerán? ¿Se darán cuenta de lo que Dios quiere que hagan? Guillermo oraba intensamente para que así sucediera y muchos de los que lo leyeron lo hicieron. Empezaron a preocuparse por las muchas personas que jamás habían escuchado el único camino de salvación. En ese tiempo los pastores invitaron a Guillermo para que hablara en una de sus reuniones. Entonces él se preparó debidamente, estudiando la palabra de Dios y rogando que Dios le mostrara qué decir. Se levantó de su asiento y delante de los pastores predicó con todo su corazón. Les dijo que Dios quería que llevaran las buenas nuevas de amor del Señor Jesús a todos los pueblos del mundo. Dios es fiel, continuó diciendo. Él nos ayudará para que hagamos su obra. Debemos esperar grandes cosas de Dios y por nuestra parte emprender grandes cosas para Dios. En el salón donde estaban reunidos había una gran calma. Los ministros estaban reflexionando. Indudablemente que ahora harán algo para llevar la palabra de Dios a todos aquellos que lo necesitan. Pero no fue así. No creían que aún un puñado de predicadores provincianos podían hacer alguna diferencia para tantos perdidos en otros países y empezaron a conversar acerca de otras cosas y se prepararon para volver a sus hogares. El desengaño de Guillermo fue tan grande que pensó que no podía soportarlo. Tomó fuertemente el brazo de su amigo Andrés Fuller, se lamentó y temblando dijo: «Señor, no hay nada que pueda hacer». Y sucedió. Repentinamente el señor Fuller comprendió también que Dios quería que hiciera alguna cosa. Se levantó juntamente con Guillermo y suplicó a los otros hombres que pensaran en lo que Dios quería que se hiciera para ayudar a los perdidos. Al fin, los pastores decidieron formar una sociedad misionera y dijeron que sus congregaciones enviarían misioneros. La tristeza de Guillermo desapareció como por un encanto y dio lugar a la alegría, ya que Dios había contestado sus oraciones. Ahora surgió la pregunta: ¿quién estaría dispuesto a ser el primer misionero? ¿A qué país debían enviarle? Entonces los predicadores oyeron de un doctor cristiano llamado Juan Thomas que había estado en la India. Lo invitaron a que viniera y pudiera explicarles todo lo referente a ese país. Él aceptó con mucho gusto la invitación y les habló de la inmensa necesidad de los millones de hombres, mujeres y niños que nunca habían escuchado del Señor Jesús en aquel lugar. Más que nada en la vida, mi deseo es regresar a la India, dijo él, pero es necesario que venga conmigo un misionero. Guillermo permanecía sentado en la orilla de su asiento. Le dolía en su corazón al comprender la necesidad de ese pueblo. Sus ojos se llenaban de lágrimas y pensaba: «¿Cuánto me gustaría ir a mí?». Y le parecía como si Dios le dijera: «Eso es precisamente lo que quiero que hagas». Su rostro le brillaba de alegría y levantándose de su asiento en medio de la reunión dijo:
Estoy dispuesto a ir con el doctor Tomás. Al escuchar esto, el doctor se sintió tan emocionado que casi saltó de su asiento y le dio un fuerte abrazo al sorprendido Guillermo, y todos los ministros también se alegraron. Estaban seguros de que la voluntad de Dios para Guillermo Carey era que fuera su misionero. Fijaron una fecha para tener una reunión especial, y en ese encuentro los pastores pusieron sus manos sobre la cabeza de Guillermo y oraron por él. Le prometieron que nunca dejarían de orar por él y le ayudarían en toda su vida. Así que Guillermo Carey, quien había sido un humilde zapatero provinciano, fue escogido para ser el primer misionero de Inglaterra enviado a la India. Ahora me imagino que querrán saber más acerca del viaje tan peligroso que emprendió y de todas las situaciones raras y extrañas que vio en ese país misterioso, pero eso lo veremos en los próximos capítulos.